micrófono, contésteme por el chat, voy a empezar a grabar porque así grabo de entrada. En algún momento voy a subir todas las grabaciones a la plataforma. Hoy es 23 junio nocturno. Bien. Entonces, ahora sí empezó la clase. Voy a empezar entonces. Tienen que concentrarse porque tengo que dar todo adjetivo hoy y no es un tema fácil. Yo también me tengo que concentrar. Igual me pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero vamos a tratar de no divagarnos. Entonces el tema es el adjetivo y las funciones que cumple el adjetivo. Lo voy a presentar así como un PowerPoint, ¿verdad? Y lo primero que vemos en esta diapositiva es que el adjetivo como categoría sintáctica puede presentarse o bien como un modificador nominal o bien como un atributo, o también se conoce con el nombre de adjetivo predicativo porque se está comportando como... Nosotros ya dijimos que los sustantivos y los adjetivos son predicados, pero cuando es un atributo, el término atributo es un término que usa mucho Andrés Bello y equivale a predicado. Cuando decimos que el adjetivo se comporta como un atributo, quiere decir que no solo es un predicado, sino que sintácticamente se comporta como un predicado. Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? En el primer ejemplo, ¿verdad? Cuando es un modificador nominal, o sea, cuando está en el sintagma nominal, tienen un ejemplo, estos ejemplos son tomados por Yamil hace mucho tiempo, de Maluco, que es una novela muy conocida, ¿verdad? Dice, en fila y sin despegar los labios, atravesamos el lecho reseco de un arroyo. Ustedes se dan cuenta ahí que el sintagma nominal es el lecho reseco de un arroyo. Lecho es un sustantivo con estructura argumental, por tanto su argumento es de un arroyo, es un sustantivo contable, concreto, masculino, singular y concuerda con el terminante el, ¿verdad? Y reseco, ¿verdad? Es el adjetivo que está dentro del sintagma nominal, ¿verdad? O sea que es un modificador del sintagma nominal, por tanto es como lo hemos visto hasta ahora e incluso, ¿verdad? Cómo les tocó a ustedes analizarlo en el parcial, este que tuvieron por la plataforma, ¿verdad? Pero también vimos que el adjetivo, igual que otras categorías, se puede comportar como un predicado, porque es un predicado, ¿no? Entonces fíjense que en este caso hablamos de un adjetivo predicativo o atributo, que es sinónimo de predicado. Fíjense en este ejemplo, las plantas están marchitas, y ahí aparece el verbo estar, el sujeto en las plantas. El verbo estar es un verbo que concuerda en número y persona con el sujeto, las plantas. Susana, no te vi tu buenas noches, te las retribuyo, porque me quiero concentrar, pero no fue por maldad. Entonces, vuelvo a decir, las plantas están marchitas, entonces las plantas es el sujeto, ¿verdad? Entonces, el predicado es están marchitas. Recuerden ustedes que el verbo estar, el verbo, los vamos a retomar enseguida en la clase, los verbos ser, estar y parecer son verbos que no tienen estructura argumental, por eso se les conoce, repito, los verbos que son característicos de esto, después vamos a ver otros, que son característicos de esto son el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Son verbos que no tienen estructura argumental, por tanto no pueden predicar por sí mismos y necesitan un predicado semántico, es decir, el verbo estar, que en este caso las plantas están marchitas, el verbo estar solo manifiesta significados gramaticales, es decir, ¿verdad? Los significados de número y persona, que es lo que lo hacen concordar con el sujeto. El sujeto es
tercera persona del plural y el verbo está en tercera del plural y después tiene significados propiamente, ¿verdad?, del verbo que son el tiempo y el modo. Es decir, el verbo estar ahí está en presente del modo indicativo, pero no tiene un significado léxico que nos permita ver una estructura argumental. Por tanto, ¿verdad? Y además, si nosotros sacáramos marchitas, que eso es lo que nos muestra que no tiene estructura argumental, nos quedaría una secuencia incompleta, ¿no? Las plantas están, ¿verdad? Es una secuencia incompleta, a no ser que nosotros vengamos de una conversación, ¿no? Yo no sé si está todo pronto, está esto, está, la planta ya está, ¿verdad? Pero ahí sería un caso muy especial, ¿no? Pero las plantas están es una secuencia incompleta, para que esté completa necesita entonces de algún elemento que funcione como un verdadero predicado semántico, es decir, con significado. Lo que puede funcionar como predicados semánticos son tanto los sustantivos como los adjetivos, como los sintagmas preposicionales, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que pueden funcionar como predicados, pero a nosotros nos van a interesar solo los adjetivos, porque esta clase es sobre el adjetivo, ¿no? Les pongo un ejemplo que ustedes lo lo pueden anotarse ahí, ¿verdad? Porque es más difícil que lo anoten en el chat, porque es un ejemplo simple, ¿verdad? Juan, para mostrarle que puede haber más de una categoría, nada más. Juan es alto, ¿verdad? Ahí tiene como predicado el adjetivo alto, ¿verdad? Pero Juan es médico, ahí tienen como predicado el sustantivo médico, porque los sustantivos también son predicados, ¿no? O sea que en el lugar del predicado pueden ir varias clases de palabras. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa solo el adjetivo porque esta unidad curricular es sobre el adjetivo, ¿ah? No sobre los sustantivos ni nada por el estilo. Entonces, bueno, tienen entonces, vuelvo a resumir los que acabo de decir. Juan es alto, se los pongo acá. Juan es alto, ¿verdad? Versus Juan es médico. Entonces, en Juan es alto, decíamos que el predicado es un adjetivo, ¿verdad? Y en Juan es médico, el predicado es un sustantivo. De todas maneras, con esto lo único que les quiero decir, es que, ¿verdad? En el lugar del predicado pueden ir varias categorías de palabras, pero a nosotros nos interesa solo el estudio del adjetivo. ¿Ah? Entonces repito, ¿no?, que es que el adjetivo entonces en principio puede ser modificador nominal, o sea, si está dentro del sintagma nominal como en el lecho reseco de un arroyo, o puede funcionar como atributo como en las plantas están marchitas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ustedes tienen acá, perdón que nunca encuentro las flechitas, ¿verdad?, la clasificación de los adjetivos según su significado intrínseco. Esta clasificación nosotros ya la dimos y es solo un repaso de lo que hemos dado hasta ahora. ¿Todos me están escuchando? ¿Están bien con el volumen más o menos? ¿Con el audio? Bien. Entonces, según su significado intrínseco, los adjetivos, ¿verdad?, pueden ser calificativos. Los calificativos son aquellos que denotan o bien cualidades o bien propiedades, ¿verdad? Acá se eligió el adjetivo sinuoso, pero vos, Valeria, se te corta internet porque sos la que vivís, la que tenés internet rural, o se les corta todo. Ah, se les corta Valeria solo. Porque había alguien que tenía internet rural, que no me acuerdo si era Valeria o era otro.
Ah, entonces, bueno, de todas maneras, vuelvo a lo que estaba. Sinuoso es un adjetivo entonces calificativo. El adjetivo calificativo entonces, en sanidad no hay fibra óptica. Bueno, sigo. El adjetivo calificativo entonces lo que hace es asignar propiedades a un sustantivo. Fíjense, ahí tienen el camino sinuoso. Fíjense que el camino puede comportarse como si fuera un predicado, porque en el camino que es sinuoso, esto lo tengo que explicitar un poco porque antes dábamos las subordinadas primero, ahora cambiamos el orden, ¿verdad? En realidad acá en la subordinada se vuelve a repetir camino y sería el camino es sinuoso, o sea que este que lo pueden omitir, por tanto se puede comportar como un predicado. Esto es para que lo recuerden, ¿no? El calificativo también, ¿verdad? Admite cuantificación, o sea, graduación, el camino muy sinuoso, el camino poco sinuoso, el camino bastante sinuoso, o sea que los calificativos admiten graduación, ¿verdad? Y además el adjetivo calificativo tiene libertad posicional, ¿verdad? Es decir, podemos decir el camino sinuoso o el sinuoso camino, aunque ya sabemos que tienen distintos significados, ¿no? Si decimos el camino sinuoso, sinuoso es, ¿verdad? Un adjetivo restrictivo, y si ponemos el sinuoso camino, es un adjetivo no restrictivo. Recuerden ustedes que cuando es restrictivo, entonces lo que hace es, ¿verdad?, delimitar de todos los caminos, aquel que es sinuoso. Cuando no es restrictivo, quiere decir que hablante y oyente ya saben de qué camino se está hablando, y lo que hace el hablante es exponer explícitamente una cualidad de ese adjetivo, ¿no? Ustedes lo tienen acá, la diapositiva que viene, creo, ¿ah? Que es, ¿verdad? Primero vamos a ver los relacionales. Los relacionales, entonces, a diferencia de los calificativos, entonces lo que hacen es establecer conexiones y se puede parafrasear como un sintagma preposicional. La decisión presidencial es entonces un adjetivo relacional. Se puede entonces parafrasear como el sintagma preposicional la decisión del presidente, la decisión de la presidencia, la decisión que tomó la presidencia, la decisión que tomó el presidente. O sea, que marcan una relación entre dos dominios, no marca una cualidad, y como no marca una cualidad, se comporta mucho más como un predicado y nunca puede ir antecediendo al sustantivo, ¿no? Fíjense, primero, no se puede comportar atributivamente, no podemos decir la decisión es presidencial, no la saquen el que para mostrar el ejemplo, tampoco lo podemos cuantificar, una decisión muy presidencial, poco presidencial, bastante presidencial, es bastante absurdo, ¿verdad? Es o no presidencial, no es como los calificativos, que como son propiedades, se puede tener más o menos de esa propiedad, ¿verdad? Y tampoco, como les decíamos, se puede anteceder al sustantivo como en la presidencial decisión. Entonces ahí tienen una diferencia bastante fuerte entre los adjetivos calificativos y los adjetivos relacionales. Y creo que también pusimos en esta diapositiva los adjetivos, ¿verdad? Perdón, los adjetivos entonces adverbiales, ¿verdad? Que son adjetivos de carácter modal, como en el supuesto asesino, que lo que hacen es indicar la manera en cómo el concepto de un término determinado se presenta, cómo se presenta el referente, ¿verdad? El supuesto asesino, ¿verdad? Asesino supuesto siempre va antepuesto al sustantivo, no se puede usar predicativamente, el asesino es supuesto,
porque eso sería cualquier cosa, por lo menos no tiene el mismo significado que el supuesto asesino, y tampoco son graduables, ¿no? Como el muy supuesto asesino. De todas maneras, de todos estos adjetivos, los que nos van a interesar son los adjetivos calificativos, que son, ¿se acuerdan? Que la clase central de los adjetivos, ¿no? Es decir, los que siempre se enseñan de entrada son los calificativos, ¿verdad? Y esos son los que nos van a interesar, más que nada en los comportamientos sintácticos. De todas maneras, ¿verdad? Acá dice que se va a hablar de los calificativos y los emocionales según sus comportamientos sintácticos y semánticos con los nombres, pero van a ver ustedes que fundamentalmente vamos a insistir en los calificativos. ¿De acuerdo? Bien, entonces empezamos con el primer ejemplo, adjetivos calificativos que expresan cualidades estables y adjetivos calificativos que presentan cualidades episódicas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en estos dos ejemplos. Mi secretaria es muy idónea, ¿verdad? Es una secuencia gramatical, pero mi secretaria está muy idónea, no es una secuencia gramatical, porque, ¿verdad? El hecho de ser idóneo es una cualidad permanente que tienen los individuos, no es una cualidad pasajera, ¿verdad? Entonces, fíjense la diferencia con mi secretaria está contenta, que es una secuencia gramatical, y opónganlo a mi secretaria es contenta, ¿no? Donde el estar contento es una cualidad episódica, es decir, se da en momentos de nuestra vida, no es algo que está permanente en nuestra vida y por tanto es episódico. Entonces hay adjetivos, ¿verdad? Calificativos que se combinan mejor con verbos como el verbo ser, que es un verbo que sirve para presentar, ¿verdad? Cualidades permanentes, y hay adjetivos que se combinan mejor con el verbo estar porque esos adjetivos presentan cualidades episódicas. Fíjense que también hay adjetivos que se pueden combinar con los dos verbos, ¿no? Pero significan cosas completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, Juan está enfermo y Juan es enfermo, ¿verdad? Se los puse ahí en el chat, y fíjense que un adjetivo como enfermo puede combinarse con cualquiera de los dos verbos. En el caso de estar, muestra una cualidad que es episódica, ¿verdad? En el caso de es, muestra una cualidad que es permanente. Estamos mostrando algo que le pertenece al ser mismo de Juan, ¿verdad? Pero fíjense que cambia bastante, también cambia bastante el concepto de enfermedad cuando decimos Juan está enfermo que cuando decimos Juan es enfermo, ¿no? Probablemente estemos hablando de cosas bastante distintas. ¿Ah? De los tres verbos, ¿me están siguiendo? Bien, bien. De los tres verbos, ¿verdad? Típicamente copulativos, que te los repito porque te los tienen que grabar a fuego en el cerebro. Los tres verbos típicamente copulativos son ser, estar y parecer. El verbo parecer, ¿verdad? Muestra, cambia un poco el significado, pero muestra, ¿verdad? A veces cualidades episódicas y a veces cualidades permanentes, ¿no? Porque fíjense que podemos decir, mi secretaria parece idónea, y en ese sentido, ¿verdad? Hay una cierta modalización, ¿verdad? Porque no es lo mismo que ser idóneo que parecer idóneo, ¿verdad? Hay una cierta modalización del enunciado, ¿verdad? Pero de todas maneras presente idóneo como una cualidad permanente, ¿verdad? Y mi secretaria parece contenta, ¿verdad? Fíjense ustedes que
también el verbo parecer puede presentar entonces, ¿verdad?, secuencias o bien permanentes, como en parece idónea, o bien episódicas, como en parece contenta. Los que se oponen realmente son ser y estar. Parecer parece jugar en las dos puntas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tengo que encontrar la perilla que cambia la diapositiva. Entonces, lo puedo cambiar de acá. Bueno, estamos acá, entonces, bien, vamos a hablar entonces de los adjetivos calificativos comportándose tanto, ¿verdad?, en secuencias que pueden ser duraderas, con secuencias episódicas, comportándose como atributos, es decir, como predicados. Cecilia me preguntó si parecer entonces depende del adjetivo, no del sustantivo. Depende del adjetivo con el que se combine. ¿Hay otra diapositiva antes de esta? Ah, sí, perdón. Ay, perdón, sí. Voy a cambiarlo a ver con las flechitas. Pero saben que las flechitas nunca las encuentro acá. Acá, perdón. Bueno, ya habíamos dicho que los adjetivos pueden ser restrictivos o no restrictivos. No me voy a detener en esto porque ya lo saben incluso del parcial de sintagma nominal que hicieron hoy, ¿de acuerdo? Pero sí me voy a detener en el adjetivo como categoría sintáctica, es decir, el adjetivo como un complemento predicativo o como un atributo, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, como este que aparece acá. Mi fiel secretaria arregla entre tanto la oficina, ¿verdad? Fíjense que ustedes tienen ahí, son ejemplos verdaderos sacados del libro, por eso tienen esta estructura tan rara, ¿no? Fíjense que en mi fiel secretaria arregla entre tanto la oficina, la función que tiene el adjetivo es una función entonces que está dentro del sintagma nominal, es una función restrictiva, no restrictiva respecto de secretaria, ¿verdad? En cambio, si vemos el segundo ejemplo, mi secretaria es muy inteligente, inteligente no está dentro del sintagma nominal, que funciona como sujeto, es decir, mi secretaria es el sujeto y es muy inteligente sería el predicado, ¿verdad? El verbo ser es nada más que una cópula, ¿verdad? Y esa cópula lo que hace es introducir lo que verdaderamente da el significado del predicado semántico, que es muy inteligente, ¿verdad? Es un sintagma adjetival que está cuantificado por el adverbio, por el cuantificador muy, ¿verdad? Entonces, en realidad, el contenido semántico del predicado está en inteligente y fíjense que inteligente concuerda, inteligente es un adjetivo de una sola terminación, pero a pesar de que está en el predicado, concuerda con el núcleo del sujeto, ¿no? Porque secretaria, bueno, inteligente no varía en género, pero secretaria está en singular, inteligencia está en singular. Si fuera en vez de secretaria, fueran mis hijos, ¿verdad? Tendríamos que decir mis hijos son muy inteligentes, o sea que a pesar de estar en el predicado, concuerda con el núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver ahora los ejemplos que nos interesan, ¿verdad? El primer ejemplo es: el suelo es
duro y polvoriento, ¿verdad? Nos interesa, hay dos adjetivos coordinados ahí, duro y polvoriento. Podríamos haber puesto el suelo es duro, no más, y el ejemplo sería lo mismo, ¿verdad? Ahí hay el adjetivo duro, está concordando con suelo, ahí duro sí varía en género y el número, ¿verdad? Existe duro, dura, duros, duras, ¿verdad? Y ahí tanto duro como polvoriento coordinan con el núcleo del sujeto que es suelo, ¿verdad? Cuando el verbo es copulativo, lo podemos conmutar por un pronombre neutro lo, ¿verdad? Es decir, el suelo es duro y polvoriento, el suelo lo es, y también para probar que es el atributo o el predicado, ¿verdad? Podemos preguntarnos, como aparece en C, cómo es el suelo y contestarnos, es duro y polvoriento, es decir, que lo podemos reformular diciendo que el suelo es así. O sea que tiene, fíjense que cuando es un verbo copulativo y aparece un adjetivo como calificativo, como predicado semántico, ese predicado semántico tiene un significado modal, ¿no? Por eso lo podemos conmutar por el adverbio así. De todas maneras, lo que tienen que tener claro es entonces que tanto duro como polvorientos, que son adjetivos monovalentes, necesitan un elemento para estructurarse, esto ya lo habíamos visto, y ese elemento se estructura a través de un verbo copulativo, como por ejemplo el verbo ser que aparece acá. ¿Ah? En el ejemplo 2 tenemos las plantas están marchitas, estamos haciendo lo mismo con el verbo estar, que son los tres verbos copulativos por excelencia, ¿no? En uno es el ejemplo ser, es el verbo ser, en dos es el verbo estar, las plantas están marchitas, y podemos también conmutarlo por el invariable no, las plantas lo están, ¿verdad? O sea que este recurso, para darnos cuenta de que ese adjetivo está funcionando como predicado, ¿verdad? Es un recurso que funciona con estos verbos que son los verbos copulativos. Van a ver que con otros verbos que se llaman semicopulativos o pseudocopulativos, este recurso no funciona, ¿no? Entonces las plantas no están, ¿verdad? Fíjense que en el primer ejemplo, el núcleo del sujeto era suelo, ¿verdad? Y los adjetivos coordinaban con él, masculino singular, y aparece lo en la conmutación, aunque fueran dos adjetivos. En el segundo ejemplo, ¿verdad? El núcleo del sujeto es femenino plural, ¿verdad? Que concuerda con marchitas, las plantas están marchitas, y en la conmutación aparece el mismo lo, por tanto es un lo invariable, es un lo invariable. Y en el tercer ejemplo, que es con el verbo parecer, ¿verdad? Las plantas, perdón, la aldea parece desierta, ¿verdad? La aldea, entonces, es el sujeto, un núcleo femenino singular, y desierta concuerda con él a través del verbo parecer, y de vuelta la conmutación es a través de, ¿verdad?, el invariable lo, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿verdad? Los adjetivos predicativos con verbos copulativos, ¿verdad? Pueden ser conmutables siempre por el invariable no, ¿verdad? No importa si son femeninos, si son masculinos, si son singular o si son plural, ¿verdad? Funcionan como un predicado, que cuando lo conmutamos siempre por el mismo pronombre átono, que es un pronombre neutro en este caso, que es el pronombre lo. Ojo al gol, no confundan este pronombre lo con el pronombre en caso acusativo del objeto de delito, ¿de acuerdo? Porque en ese caso, ¿verdad? Esperen que voy a cerrar una cosa en la computadora que me están entrando mensajes.
Bien. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Siempre entonces se conmutan por el invariable lo. ¿Ah? Entonces, estos casos que les acabo de decir, que tienen que ver con la combinación de el sujeto. Ah, no hay que confundir este lo invariable con el no que aparece sustituyendo el objeto directo, porque el lo que sustituye al objeto directo no es invariable. El lo que sustituye al objeto directo varía en género y número. A veces es lo, a veces es la, a veces es los y a veces es las. ¿Se acuerdan que aparece como recurso para identificar el objeto directo también un lo recuerdan eso? Bueno, lo que estoy diciendo es que la diferencia de este lo con ese lo del objeto directo es que mientras el objeto directo varía en género y en número, este lo que tiene que ver con la, exacto, que tiene que ver con es neutro, que tiene que ver con la identificación del predicado nominal o del atributo, que también se conoce con el nombre de predicado nominal, es un lo que es invariable, es un lo que podemos llamarlo neutro, si ustedes quieren, pero lo relevante es que es invariable, es decir, que no varía ni en número ni varía en género, ¿no? Entonces, repasando estos tres verbos copulativos, ¿verdad? Características de estos tres verbos copulativos es que carecen de estructura argumental, ¿verdad? Y que los complementos predicativos de estos verbos pueden ser de distintas categorías, pero a nosotros nos interesa, ¿verdad? Fundamentalmente cuando el complemento predicativo es un sintagma adjetival. Y cuando es un sintagma adjetival, concuerda con el núcleo del sujeto, tanto el número, ¿verdad? Como el género, como el número, ¿no? Y pueden ser pronominalizados por el invariable no, ¿no? Eso es un repaso de los ejemplos que vimos anteriormente, ¿no? ¿Se comprende esto? Bien. La pregunta que me hizo Victoria se la voy a contestar ahora porque la acabo de ver. Victoria me está preguntando si complemento predicativo y atributo es lo mismo. Y le voy a contestar que no. Que el atributo, ¿verdad? Es predicado en general. Predicado en general. Cualquier predicado se conoce con el nombre de atributo, ¿verdad? Y complemento predicativo, estamos hablando cuando, en este caso, cuando un adjetivo se comporta como un atributo. O sea, se comporta en la oración como un predicado. ¿De acuerdo, Victoria? Bien. Entonces, ¿eh? Entonces, en los casos que acabamos de ver, en los casos que acabamos de ver, ¿verdad? Podemos decir que, voy para atrás para que lo vean mejor, ¿verdad? ¿Verdad? El suelo es duro, voy a poner el suelo es duro nada más. Las plantas están marchitas, la aldea parece desierta, se llaman predicativos, subjetivos, obligatorios, como dice el título de la diapositiva posterior de la que salí recién. ¿Por qué se llaman predicativos? Porque predican a través de un verbo copulativo. ¿Ah? Establecen una predicación a través de un verbo copulativo. Porque son un predicado. ¿Verdad? ¿Por qué se llaman subjetivos? Porque la predicación es sobre el sujeto. ¿Ah? ¿Por qué se llaman obligatorios? Porque si los sacamos, la estructura sintáctica queda deshecha, queda incompleta. Entonces, ¿verdad? Como dice el título de esta diapositiva, entonces, ¿verdad? Estos que estamos viendo son predicativos, subjetivos, obligatorios, con verbo copulativo. También se les conoce con el nombre de atributo.
¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? ¿Por qué son subjetivos? ¿Por qué son predicativos? ¿Y por qué son obligatorios? ¿Bien? Entonces, pasamos a la diapositiva siguiente para mostrar ejemplos, otros ejemplos. El ejemplo 4 que dice, la marcha se hace pesada, ¿verdad? Fíjense en ustedes que ahí tenemos un verbo que no es ni el verbo ser, ni el verbo estar, ni el verbo parecer, es el verbo hacerse, en una de las acepciones del verbo hacerse, ¿verdad? Que la marcha se hace pesada significa más o menos lo mismo con la marcha es pesada o la marcha está pesada, significa más o menos lo mismo, ¿verdad? Y fíjense que ustedes, que si sacamos pesada, la predicación queda incompleta, a no ser que estemos hablando de una marcha, por ejemplo, en contra del gobierno y alguien pregunta, ¿la marcha se hace? Sí, se hace, pero es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Pero si decimos la marcha se hace pesada, ¿verdad? Es como decir la marcha es pesada, la marcha está pesada, ¿verdad? O sea, se comporta como un copulativo, o sea que necesitan un elemento más, ¿verdad? Y estos verbos se llaman pseudocopulativos, es decir, tienen el mismo comportamiento, necesitan de algo más para completar la predicación, ¿verdad? Por ejemplo, un adjetivo, como en este caso, pero no admiten, ¿verdad? Ni sacar entonces el adjetivo, pero tampoco admite la conmutación por lo, porque la marcha se lo hace, ¿verdad? Es una secuencia agramatical. Estos verbos, ¿verdad? Que se comportan igual que los tres copulativos típicos, se llaman, ¿verdad? Verbos semicopulativos o verbos pseudocopulativos. ¿Ah? Algunos de estos son pronominales, otros no. Ahora vamos a ver ejemplos. En el ejemplo 5 tienen otro verbo que también es semicopulativo o pseudocopulativo, ¿verdad? Que es el verbo sentirse, ¿verdad? Su rey se siente tan inerme como el más insignificante de los labriegos, ¿verdad? Sus, su, su rey se siente, ¿verdad? Su rey se siente como el más insignificante de los labriegos, es una secuencia gramatical, es decir, que el verbo sentirse es un verbo que exige un elemento, ¿verdad? Fíjense que yo puedo decir, de vuelta con Juan, pobre, ¿no? Juan es enfermo, Juan está enfermo, Juan parece enfermo, ahí, ¿verdad? Juan lo es, Juan lo está, Juan lo parece, pero también puedo decir Juan se siente enfermo, y ahí no lo puedo conmutar por lo. Eso pasa con muchos verbos, ¿no? Juan se cree enfermo, ¿no? Conmutarlo por lo tampoco me sirve. Queda una secuencia rarísima que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Juan se lo cree, ¿no? Entonces, este, hay verbos entonces que necesitan, también necesitan, ¿verdad? Un predicado semántico, que en este caso es un adjetivo, ¿verdad? Pero que no admiten entonces la conmutación por el lo invariable, ¿no? Entonces, no admiten por el lo invariable la conmutación. Sí. ¿Por qué no pueden sacarse el tan inerme? Claro, porque si vos pones, si la secuencia te la escribo acá, ¿ya? La voy a simplificar. El rey, ¿verdad? El rey se siente inerme. Voy a sacar el tan, inerme, ¿ah? Como el más, ya te entendí lo que preguntás,
como el más insignificante de los labriegos. ¿Ah? Si yo digo el rey se siente como el más insignificante. Ya te entendí lo que me preguntás. Si yo saco, ¿verdad? Inerme, ¿ah? Me queda una secuencia gramatical, pero digo una cosa totalmente distinta. ¿Ah? Lo que estoy diciendo no es lo mismo. Entonces, la función del adjetivo, ¿verdad? Porque ahí el que predica es inerme, en el primer ejemplo. En el segundo, lo que predica es como el más insignificante de los labriegos. Voy a simplificar esta oración. ¿Ah? Y voy a poner, el rey se siente inútil y el rey se siente. ¿Te das cuenta que si yo saco el adjetivo, o bien me queda una construcción rarísima, que no dice lo mismo, o bien me queda, como en este caso, una construcción incompleta? ¿Ahora lo entendés? El ejemplo, Susana, ahora bien, bien, entonces, lo importante entonces es que con verbos como estos, ¿verdad? Funcionan como copulativos, pero como no se pueden pronominalizar, no son todos pronominales. Ahora vas a ver ejemplos que no son todos pronominales. Como no se pueden pronominalizar por el pronombre lo, se les conoce como pseudo-copulativos. El comportamiento sintáctico es el mismo, pero no admite la pronominalización por el invariable lo. Lo que me está preguntando entonces Victoria, ¿verdad? Está en estos ejemplos, ¿verdad? Donde aparecen verbos copulativos o verbos pseudocopulativos que no son pronominales. Ponerse, volverse, hacerse, quedarse, son verbos pronominales, ¿no? Juan es enfermo, Juan se puso enfermo. Vamos a ponerlo con loco. Juan es loco, Juan se puso loco, Juan se volvió loco, Juan se hizo loco, ¿verdad? Juan se quedó loco, son todos pronominales. Pero yo también puedo decir Juan quedó loco, y fíjense no me sirve con loco, pero sí me sirve con enfermo, ¿no? Juan cayó enfermo, ¿verdad? Que es lo mismo que decir, ¿verdad? Juan está enfermo, pero marco como el principio, ¿no? Del comienzo de la enfermedad. Juan anda enfermo, ¿no? Es como marco algo que es repetido, ¿verdad? Pero no es lo mismo que decir Juan anda, ¿no? Juan sigue enfermo, ¿verdad? Entonces, fíjate que ahí no son verbos pronominales, caer, andar, seguir, y no admiten la pronominalización por lo, ¿no? Juan cayó enfermo, Juan lo cayó, es cualquiera. Juan anda enfermo, Juan lo anda, es cualquier cosa. Juan sigue enfermo y Juan lo sigue, es cualquier cosa. O sea, no sé si te contesto, Victoria, pero te das cuenta que con estos ejemplos, ¿verdad? Con caer, con andar y conseguir, son verbos que no son pronominales y sin embargo se comportan como copulativos, pero se les conoce como semicopulativos y pseudocopulativos porque no admiten la pronominalización por lo. Entonces, ¿verdad? Lo que decíamos antes, estos complementos predicativos pueden ser de distintas categorías, ¿verdad? Como por ejemplo Juan es enfermo o Juan es médico, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa el predicativo cuando es un sintagma adjetival y cuando es un sintagma adjetival concuerda en estos casos, ¿verdad? Con el núcleo de sujeto en género y en número, ¿verdad? Pero cuando son pseudocopulativos no se pueden
pronominalizar por lo. A ver, voy a hacer esta observación también entonces. Tanto en los copulativos como en los pseudocopulativos, cuando decimos, ¿verdad? Juan es enfermo, Juan está enfermo, Juan parece enfermo, Juan se puso enfermo, ¿verdad? O Juan anda enfermo, o Juan sigue enfermo. ¿tá? Decimos que estos verbos están en la predicación primaria, porque hay una sola predicación, ¿tá? que es la predicación principal, ¿verdad? Y la predicación primaria o principal la hace el adjetivo. Esto es importante que lo retengan porque ahora vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Más adelante, donde aparecen, ¿verdad? Adjetivos predicativos en una predicación secundaria. Pero estos entonces son predicativos subjetivos obligatorios en la predicación primaria. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces otros ejemplos, ¿verdad? Que nos muestren otro tipo de predicaciones, es decir, predicaciones secundarias. Fíjense en estos ejemplos. Las lianas penden flácidas y desflecadas. Vamos a tomar el adjetivo flácidas nomás. ¿Ah? Entonces, las lianas penden, es una secuencia gramatical. Vieron que acá podemos sacar el adjetivo y nos queda una construcción gramatical. ¿tá? Es un segundo ejemplo, ¿ah? distinto de los demás, ¿ah? de los copulativos a los semicopulativos. Acá el adjetivo lo podemos sacar y nos queda una predicación que es que las ñanas penden o las ñanas cuelgan, ¿verdad? El adjetivo plácidas lo podemos conmutar por el adverbio así, las ñanas penden o cuelgan así, ¿verdad? O sea que se comporta como un adjunto, porque lo podemos conmutar como, ¿verdad? Con un adverbio de modo, como así, ¿verdad? Y también podemos separarlo en dos, ¿verdad? Es decir, las ñanas penden y además están flácidas. Es decir, ¿verdad? Acá hay una predicación secundaria. La primera predicación la hace penden y la segunda predicación la hace flácida. Es decir, también, a ver, este adjetivo está en el predicado, pero concuerda con el núcleo del sujeto, ¿verdad? No es obligatorio porque lo puedo sacar y no destruye la predicación. O sea que está haciendo una predicación secundaria. ¿Cómo pruebo de que hay una predicación secundaria? Porque puedo desdoblarlo en dos predicaciones como hago en D. Las llanas penden y están flácidas. ¿Ah? Entonces es un predicativo subjetivo, porque también predica sobre el sujeto, ¿verdad? Un predicativo subjetivo no obligatorio, o bien un predicativo subjetivo, ¿verdad? En predicación secundaria, adjunto. Que decir adjunto quiere decir lo mismo que no obligatorio, ¿no? Porque no está requerido por el sujeto. Por eso lo puedo sacar. ¿Ah? ¿Me comprendieron este ejemplo de 6? Bien. Entonces los anteriores eran en predicación primaria, estos son en predicación secundaria. Bueno, está bien. Cuando yo digo las ñanas penden plácidas, o si vos querés yo te cambio el verbo para ¿tá? Las lianas cuelgan flácidas, ¿verdad? Estoy diciendo dos cosas, que las ñanas cuelgan y que además son flácidas. Entonces hay dos predicaciones, ¿no? Que es lo que hace de separar las dos predicaciones. Una predicación la hace el verbo, tiene que haber un verbo entonces,
¿tá? Un verbo que no sea copulativo, sino un verbo que tenga la capacidad de predicar. Colgar es un verbo, es un verbo predicativo, ¿tá? Porque predica. ¿Tá? Entonces, una primera predicación la hace colgar, la segunda predicación la hace flácida. Fíjate que flácidas está, ¿verdad? Está en el predicado y no en el sujeto. Por tanto, está predicando sobre el sujeto. Fíjate que flácidas concuerda con el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es lianas, que es femenino plural, y flácidas es femenino plural. Por tanto, las lianas cuelgan flácidas, yo lo puedo desdoblar diciendo las lianas cuelgan y están flácidas. ¿Ah? Entonces, desdoblando esto, estoy mostrando, ¿verdad? Que hay dos predicaciones y que la segunda predicación, la que hace flácidas, es una predicación secundaria o adjunta, porque si yo la saco, no me queda una secuencia incompleta, no me queda una secuencia gramatical. ¿De acuerdo? Bien, Loneley me dice, pero en ese caso puedo sacar flácidas. ¿Qué pasa con Juan llegó cansado? Eh, vos me estás preguntando si Juan llegó cansado, eh, si el verbo llegar ahí, el verbo llegar ahí se comporta como un pseudo copulativo. ¿Ah? Es esos casos límites, ¿ah? En que Juan llegó cansado y Juan está cansado es casi lo mismo. Llegó, ¿verdad? Eh, llegó se comporta como un pseudo copulativo. Juan llegó es una cosa y Juan llegó cansado es otra cosa. ¿Ah? Entonces no lo podés sacar. ¿Entendés? ¿Entendés que es un pseudo copulativo? Porque si lo estás diciendo cosas muy diferentes, ¿no? Porque Juan llegó, perdóname, Juan llegó cansado, vos podés conmutarlo por el Juan está cansado. Pero en Juan llegó solo, no lo podés conmutar por Juan está. Quiere decir otra, podés, pero es otra cosa completamente diferente. Eh, ¿Qué te parece si llamamos a Juan a ver, ¿qué te parece si llamamos a Juan para hacer un picadito, un partidito de fútbol? No, no, Juan llegó cansado de trabajar, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo que decir, no, Juan llegó de trabajar, porque me llegó cansado de trabajar, yo puedo decir, bueno, me llegó de trabajar, yo puedo decir, y llegó a trabajar y que no puede jugar un partido de fútbol, por eso, y que llegó cansado, llegó, se comporta, ¿tá? Más como un pseudo copulativo. ¿Ah? Bien, a ver el ejemplo 7. En el ejemplo 7, que es un ejemplo también de Napoleón Ponce de León, ¿verdad? De su novela Maluco, que es una novela preciosa, ¿eh? Si la pueden leer, bueno. Advirtiendo nuestra presencia de las jaurías internas silenciosas en las selvas circundantes. Si ustedes se fijan, de vuelta, la parte de la secuencia que me interesa destacar es las jaurías internas silenciosas de las selvas circundantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que las jaurías en sujeto, se interna, es un verbo predicativo, ¿verdad? Y yo puedo sacar silenciosa las jaurías internas de la circundante. Ustedes se dan cuenta que ahí que la predicación primaria es internarse, silenciosa está en el predicado y concuerda con el núcleo del sujeto, con jauría. Jauría es femenino singular y silencioso también es femenino singular. Entonces, pero yo lo puedo sacar, entonces fíjense que en B, advirtiendo nuestra presencia, las jaurías internas de la selva circundante, fíjense ustedes que tiene un valor adjunto, y en este caso, en 7, el valor adjunto es todavía mucho más claro,
Porque silenciosa yo lo puedo cambiar por un adverbio, que no pasa en el primer ejemplo. No siempre uno puede cambiar por un adverbio, ¿no? Pero fíjense que yo puedo decir, advirtiendo a nuestra presencia, la jauría se interna silenciosamente en la selva. Yo lo puedo cambiar por un adverbio, y ahí el adverbio, si fuera un adverbio, que no lo es, sería un complemento circunstancial de modo, ¿verdad? Un adjunto de modo. ¿Ah? Y por tanto, en esta oración, ¿verdad? Queda clarísimo que es un adjunto. Yo estoy diciendo dos cosas, ¿no? Que la jauría se interna en la selva y la jauría está silenciosa. Pero al poder conmutarlo por un adverbio de modo, estoy demostrando su carácter adjunto. ¿Se entiende este ejemplo? No difiere mucho del anterior, del 6. Lo único que hace es que en este caso, que no siempre puedo, en este caso yo lo puedo conmutar por un adverbio y mostrar claramente que si un adverbio puede venir en su lugar, es un adjunto. ¿Ah? Pero hay una predicación secundaria, porque yo predico sobre la jauría dos cosas, que se interna en la selva y que está silenciosa. ¿Me siguieron? Bien, entonces, los casos anteriores a esto eran predicativos, subjetivos, obligatorios, porque si los sacaba, se me armaba un lío bárbaro, se me deshacían todas las oraciones. En estos casos se llaman predicativos, subjetivos, porque predican sobre el sujeto, no obligatorios. Y además de ser predicativos, subjetivos, no obligatorios, porque los puedo sacar y no me afectan a la predicación primaria, además de ser predicativos subjetivos no obligatorios, ¿verdad? Puedo decir que están en una predicación secundaria. Es decir, ¿verdad? La primera predicación la hace el verbo predicativo y la segunda predicación la hace el adjetivo. ¿De acuerdo? Repito, son predicativos subjetivos no obligatorios en predicación secundaria. Predicativos porque están predicando, subjetivos porque predican sobre el núcleo del sujeto y concuerdan con él, ¿verdad? No obligatorios porque los puedo sacar sin que afecten a la predicación primaria, y secundaria porque es una segunda predicación respecto de la que hace el verbo predicativo. ¿De acuerdo? Bien. Yo sé que es mucha información a esta clase, ¿eh? Recién empezar. Entonces, ¿ah? Acá tienen un resumen de los predicativos subjetivos no obligatorios. Existen dos predicaciones, primaria, ¿verdad? La del verbo conjugado, y otra secundaria, la del predicativo subjetivo no obligatorio. Está orientada hacia el sujeto de la oración y presenta muchas veces un valor circunstancial, como vimos recién, ¿verdad? En el caso de que lo podíamos conmutar por un adverbio. Respecto a la pregunta de Victoria, ahora que dice, ¿esta función la cumplen solo los adjetivos? Bueno, en principio sí, ¿verdad? Podemos, pero no nos interesa entreverarnos ahora, ¿verdad? Este, a ver, pueden también cumplirlo los sintagmas preposicionales, como por ejemplo, ¿verdad? En la jauría entró este, eh, de manera este, de forma especial en la jungla. Igual viste que hay un adjetivo ahí, ¿no? Pero viste que es un sintagma preposicional, ¿no? La cumple también los adverbios, ¿no? Pero nos interesan los adjetivos que
adjetivo tiene una función adjunta, pero además de eso predica sobre el núcleo del sujeto. Está en el predicado, es un adjunto en la oración principal, pero además es una predicación secundaria sobre el sujeto. O sea que no tenés que diferenciarlo de un adjunto. Más bien tendrías que demostrar que es un caso especial de los adjuntos, donde además de ser adjuntos predican. ¿De acuerdo, Victoria? Bien. Entonces, pasamos a los siguientes ejemplos. Los siguientes ejemplos los pone Di Tullio, donde Di Tullio considera que yo no, pero Di Tullio, hay un ejemplo ahí que para mí no tiene ninguna discusión, ¿no? Pero fíjense, lo que se plantea Di Tullio es si esto funciona con estos verbos como nacer, vivir y morir. Este niño nació ciego y yo lo puedo desdoblar en dos predicaciones. Este niño nació y estaba ciego. ¿Hasta qué punto podemos aceptar que son dos predicaciones? ¿Verdad? En María vive deprimida, si podemos aceptar María vive y está deprimida, si quiere decir lo mismo, ¿verdad? Y Irigoyen murió pobre y lo podemos desdoblar en Irigoyen murió y estaba pobre. ¿Ah? Eso es lo que ella plantea como casos problemáticos con verbos como nacer, vivir y morir. Mi postura, no sé cuál es la de Yamila ni la de Macarena, en estos ejemplos para mí, el ejemplo B es un caso de un verbo copulativo simple y puro. María vive deprimida, María está deprimida, es exactamente lo mismo. Para mí, ahí en deprimida no es una predicación secundaria, sino que es una predicación primaria, y vivir es como está siempre deprimida. Es como si al verbo estar le metiera siempre. ¿Ah? Pero Ditulia sabe más que yo. ¿Ah? Pero yo en B nunca lo vería como un problema. En A y en C me parece que son casos problemáticos, casos límites, ¿no? Donde sin nacer, ¿verdad? Nació ciego, hay dos predicaciones, o nacer ahí se comporta como un verbo copulativo, esa es la duda del estudio, ¿no? Y en morir pasa lo mismo, y morir supone dos predicaciones cuando pobre, ¿verdad? Quiere decir murió y además estaba pobre, o si murió se comporta como un copulativo. Yo pienso que B son casos de eh, predicativos subjetivos no obligatorios y hay una predicación secundaria, creo yo, y en cambio en B me parece que hay una predicación primaria. María vive deprimida como María está deprimida. Es casi lo mismo. No quiero que opinen igual que yo, quiero que entiendan. ¿Entendieron lo que yo digo? ¿Y entendieron lo que dice Tulio? Vale, está. Después tienen tiempo de opinar, ustedes es muy práctico, con la chiquilina, tienen que esto. Ah, bien, entonces, acá hay un resumen, ¿verdad? Adjetivos referidos al sujeto, entonces son o bien con verbos copulativos, en verdad, en predicación primaria, o bien con verbos semicopulativos o pseudocopulativos en predicación primaria también, y después con verbos plenos, ¿verdad? O verbos predicativos, no son secundarios, que son los que acabamos de ver. ¿Ah? Entonces estos serían, todos estos serían adjetivos al sujeto o adjetivos predicativos subjetivos, obligatorios o no obligatorios, con verbos copulativos, pseudocopulativos o con verbos predicativos. ¿Ah?
Ahora vamos a ver este esquema, no me interesa, los va a entreverar porque son las distintas, ¿verdad? Nominaciones que le dan los distintos autores y vamos a pasar a los predicativos objetivos. ¿Ah? Entonces, los predicativos objetivos, ya se los comparto. ¿Qué quiere decir predicativos objetivos? Quiere decir que predican sobre el objeto directo. Por eso se llaman objetivos. ¿Ah? Entonces, no se los comparto. ¿Ven la diapositiva? Bien. Entonces, adjetivos predicativos que se conocen con el nombre de complementos predicativos o predicativos objetivos. Vamos a ver algunos ejemplos y después sistematizarlos, como hicimos hasta ahora. Fíjense en este ejemplo, cogió la sangre, esperen que hay cosas del chat que me... Recogió la sangre, la bebió despacio, aún tibia y casi palpitante. ¿No? Entonces, lo que a mí me interesa analizar de esta secuencia, vamos a sacar un pedazo de la secuencia para que lo vean, es la bebió tibia, o la bebió despacio. Despacio, las dos cosas, la bebió despacio o la bebió tibia. Ahora, fíjense cómo se formó esto, ¿verdad? ¿Cómo se formó esto? Bebió la sangre tibia y yo. El objeto directo es la sangre, ¿no? Que yo lo conmuto por la. Y en ese caso estoy diciendo, la bebió tibia. Fíjense que al hacer la sustitución pronominal, el adjetivo me queda fuera. Entonces, bebió la sangre despacio. Al hacer la sustitución pronominal me queda la bebió despacio. ¿De acuerdo? Entonces, también podemos decir, ¿verdad?, que convertirlo en dos predicaciones, es decir, bebió la sangre y estaba tibia, o podemos decir, bebió la sangre y estaba tibia, o también podemos reformular eso como bebió la sangre mientras estaba tibia. Y con esto, ¿qué es lo que estamos tratando de mostrar? Estamos tratando de mostrar que hay dos predicaciones. Una predicación, ¿verdad?, que hace el verbo beber, y otra predicación que hace el verbo, que hace el adjetivo tibia, ¿no? Es decir, la predicación del verbo beber es sobre el sujeto. Alguien bebe algo. Lo que bebe es la sangre.
la predicación que hace tibia es sobre el objeto directo del verbo beber, ¿no? Es decir, la sangre estaba tibia. Entonces, hay una predicación objetiva, hay una predicación que se hace sobre el objeto directo, y es una predicación secundaria. Pregunta, ¿se entiende que hay una predicación sobre el objeto directo? Porque cuando sustituyo el objeto directo, ¿verdad? El pronombre no me arrastra al adjetivo tibia y me queda fuera, ¿qué quiere decir que estoy predicando sobre él? Y por eso lo desdoblo en dos predicaciones. Pregunto, ¿se entiende que hay una predicación que hace tibia distinta a la que hace beber? Sofía me pone más o menos. Carlos, te hago una consulta. Tibia entiendo que es una predicación secundaria sobre sangre, pero en este ejemplo, aún tibia y casi palpitante, ¿todo eso es un predicado secundario sobre sangre? Si tengo que, o sea, todo ese sintagma aún tibia y casi palpitante. Todo. Está, Pero por eso lo simplifiqué, porque es medio complejo el ejemplo. está. Por eso pero está bien. ¿Ah? El aún está incluido. Sí, sí, sí. Está. Pero eso, olvídate de eso porque los demás, ¿tá? Porque el ejemplo es un poco complicado. El ejemplo es un poco complicado porque está bueno darlo en una clase presencial. Pero por eso lo simplifiqué acá, ¿no? Bebió la sangre tibia, bebió la sangre y estaba tibia, ¿no? Comió, llegó tarde y comió los ravioles fríos. Los comió fríos. Comió los ravioles estaban fríos. ¿Se dan cuenta que hay dos predicaciones? Los ravioles, en este ejemplo que te lo acabo de inventar, comió los ravioles fríos, ¿no? Entonces, el objeto directo es los ravioles, ¿verdad? Entonces, comió los ravioles y los ravioles estaban fríos. Entonces, el fríos es una predicación sobre ravioles. Ravioles funciona, que es un objeto directo de comió, es el sujeto de frío. ¿Ah? Perfecto, vos podés decir los comió así. ¿Ah? Es verdad, los comió así. ¿No? Por eso es una predicación objetiva, es una predicación objetiva, un predicativo objetivo no obligatorio, porque lo podéis sacar. Comió los ravioles y comió los ravioles fríos, ¿ah? No destruís la estructura sintáctica, te queda la estructura sintáctica. Sacás una de las predicaciones, no decís cómo estaban los ravioles. ¿Ah? No, no. Está bien la pregunta que hace Lorelei. Si comió los ravioles fríos, y lo podemos interpretar así. Voy a contestar lo que me dice Lorelei, que nadie me lo preguntó la mañana por suerte. Pero está buena la pregunta. Porque son dos cosas distintas. ¿Ah? Lorelei me está preguntando si los ravioles fríos no pueden ser el objeto directo. ¿Vieron el paréntesis ahí donde lo metí yo? Comió todo eso. Pero ahí sería otro caso, Lorelei. ¿Qué sería el caso? Que vos tenés, suponete, en un restaurante de esos que te servís la comida, en los autoservice, los típicos de Brasil, los que uno no iría nunca ahora porque está lleno de coronavirus. Entonces, en un lugar tenés en un lugar tenés una bandeja de ravioles fríos y en otro lugar tenés una bandeja de ravioles, ¿no? Entonces, ¿cuáles comió? Comió los ravioles fríos, no comió los calientes. Pero es otra cosa la que decís ahí. ¿Te das cuenta que es otra cosa? ¿Ah? En cambio, si hay un único conjunto de ravioles que se pueden comer fríos o calientes, comió los ravioles fríos, comió los ravioles y estaban fríos. Eso son dos cosas distintas.
de interpretación no está mal, pero son dos cosas completamente distintas. ¿Entendés? Es el típico ejemplo de tengo los zapatos rotos, los tengo rotos. El de la canción aquella de cuando yo era joven, ¿no? Tengo los zapatos rotos, los tengo rotos, ¿verdad? Pero vos podés tener varios pares de zapatos y tus amigos saben que, como nos pasa muchas veces, que a vos te gusta andar con unos zapatos que están todos reventados y todo el mundo sabe que están reventados, pero que a vos te resultan comodísimos, te los pones igual y alguien te puede preguntar, ¿todavía tenés los zapatos rotos? ¿No? Entonces ahí los zapatos rotos es un sintagma nominal. ¿Ah? Pero por diferencia que tengo los zapatos rotos, tengo también los zapatos sanos, ¿verdad? Entonces, en general, cuando introducido por el artículo definido los, no se interpreta como sintagma nominal. En cambio, si es el indefinido, pues no tengo unos zapatos rotos ahí, se puede interpretar más como sintagma nominal. En este caso, se desdobla también en comió los ravioles y estaban fríos. Exactamente. Se desdobla en dos, comió los ravioles y estaban fríos. Viste que los ravioles es el objeto directo del verbo comer, ¿viste? Pero es el sujeto del verbo, pero es el sujeto de frío. ¿Ah? Entonces, el objeto directo de uno es el sujeto, es la misma palabra es objeto de uno y sujeto del otro. ¿Ah? Es decir, ravioles es objeto directo de comer y sujeto de fríos. ¿Lo ven eso? Porque lo que hace ahí es introducir, ¿verdad? El verbo lo que introduce es en realidad como una oración, ¿verdad? Como en vez de un objeto directo introduce, ¿verdad? Una estructura oracional, donde el sujeto es el objeto directo y el predicado es el adjetivo. ¿Ah? Vamos a ver algunos de los ejemplos, porque esto además se desdobla en dos. ¿Ah? Entonces vamos a ver otros ejemplos. Estos son los más complicados, después vienen ejemplos facilísimos. ¿Ah? Entonces, a ver estos ejemplos. ¿Ah? La vi, ¿ah? En los juicios con juicios de percepción. Están a medio camino entre predicación adjunta y léxicamente exigida, ¿no? Por ejemplo, la vi tan feliz, tan tranquila y tan desnuda que no quise molestarla y que no quise molestarla, ¿no? Entonces, vamos a tomar un ejemplo simple, es decir, la vi, la vi, la vi feliz. Con un verbo de percepción, ¿verdad? Es la vi y estaba feliz. Ahí, feliz. Pero no. Vieron que ahí no sabemos si es obligatorio, si no es obligatorio. Porque una cosa es lo vi feliz y otra cosa es lo vi y estaba feliz. ¿Ah? Porque cuando uno, ¿sabes que yo lo vi feliz? Todo el mundo dice que está amargado, pero yo lo vi feliz. Cuando, hay algunos casos en que cuando decimos lo vi feliz, no quiere decir que lo vimos en realidad. ¿Vieron? Entonces, depende del contexto también, la acepción que agarra el verbo ver, porque con los verbos de percepción se complica. Fíjense la diferencia que hay entre lo vi feliz y, ¿verdad? Este otro que dice, yo la he encontrado triste, ¿no? En vez de encontrar triste pongo, la encontré triste. Encontrar no es un verbo de percepción, ¿verdad? Pero también, ¿ahí qué quiere decir? ¿Verdad? Que la encontré triste. ¿Sabes que la encontré triste? Quiere decir que la encontré. ¿Entienden lo que quiere decir esto? Que ahí, en estos casos, está
¿verdad? De todas maneras es un predicativo objetivo. Lo obligatorio no es obligatorio, porque, ¿verdad? Si fuera no obligatorio, la vi y la vi feliz tendrían que decir más o menos lo mismo. Y no dicen exactamente lo mismo. Y la encontré triste, tendrían que decir más o menos lo mismo. Y no dicen exactamente lo mismo. ¿Ah? Entonces hay casos límites siempre. ¿Ah? De todas maneras, entonces hay predicativos objetivos obligatorios, no obligatorios, obligatorios. Y ahora voy a poner ejemplos más claros como los que siguen ahora, ¿verdad? Como, bueno, antes de esto, ¿verdad? Los predicativos objetivos no obligatorios o adjuntos típicamente son un sintagma adjetival, pero pueden pertenecer a otra categoría, ¿verdad? Con los predicativos objetivos no obligatorios o adjuntos, generalmente se pueden cambiar de posición, como comió la comida tibia, comió tibia la comida, ¿verdad? Ahí claramente nos estamos dando cuenta que no hay dos comidas, una tibia y otra fría, una tibia y otra caliente, sino que en comió tibia la comida, nos damos cuenta que estamos hablando de una sola comida. ¿Ah? No queda incluida la pronominalización del objeto directo, ¿no? La comió tibia. Y también lo podemos desdoblar en dos predicaciones. Comió la comida y estaba tibia, ¿no? Entonces, repito un concepto que a mí me parece fundamental, que es que en el predicativo, sea objetivo, el predicativo objetivo, sea obligatorio o no obligatorio, el objeto directo se convierte en el sujeto de la segunda predicación. ¿Ah? Comió, y esto lo podemos probar porque en comió la comida tibia, comida, concuerda el género y número con tibia, ¿verdad? Ahí es sujeto predicado, comió los ravioles fríos, ravioles es masculino plural, y fríos es masculino plural, ¿verdad? O sea que el segundo predicado que concuerda con el objeto directo y la pronomización queda dentro del objeto directo. Comió los ravioles fríos, no es los comió, sino que los comió fríos. Y ahí vemos que hay una predicación. Comió la comida tibia, no es la comió, sino que es la comió tibia. ¿De acuerdo? Bien. Ese es nada más que un resumen de lo que vimos hasta ahora. ¿Ah? Entonces, vamos a ver. Sí, vamos a ver este ejemplo, ¿ah? Que Yamila puso de una receta de doña Petrona de Gandulfo, ¿ah? Que dice, oh, tienen que ver el chat, que dice, es sabroso este pavo y lleva tres rellenos. Uno para las personas que gustan del relleno salado y dos para los que lo prefieren dulce. Con preferencia se sirve caliente. ¿Tá? Me interesa las personas lo prefieren dulce. Voy a simplificar la oración. Las personas, voy a poner primero, las personas prefieren el pavo dulce. Entonces tenemos sujeto, las personas, verbo prefieren, el pavo es el complemento directo, lo prefieren, ¿verdad? Y dulce predica sobre el pavo. Por eso yo puedo poner las personas lo prefieren, ahí lo prenominalicé, dulce. ¿De acuerdo?
¿Qué pasa si yo digo las personas lo prefieren? Estoy diciendo una cosa que es completamente distinta, ¿estamos de acuerdo? Yo no estoy diciendo ya que las personas prefieren el pavo dulce, sino que las personas prefieren el pavo. Es algo completamente distinto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden? Bueno, entonces, hay una predicación secundaria sobre el objeto directo, igual que antes, pero esta predicación secundaria es obligatoria, porque si la saco, cambio el significado. Entonces, tenemos predicativo objetivo no obligatorio y predicativo objetivo obligatorio. Predicativo objetivo obligatorio se da cuando, si saco la segunda predicación, la que se hace sobre el objeto directo, o me cambia el significado, ¿verdad? O bien me queda una secuencia agramatical. Y para eso vamos a ver la diapositiva siguiente, ¿verdad? Fíjense en estos dos ejemplos que puso acá Yamila. Ejemplo 6, consideraron excelente el diseño de la prueba para para esta fase. El verbo considerar es un verbo bivalente, alguien considera algo, ¿verdad? Entonces ese algo que es el objeto directo es el diseño de la prueba, ¿no? Entonces, consideraron excelente el diseño de la prueba es una cosa, ¿no? Lo voy a escribir acá. Consideraron excelente el diseño de la prueba es una cosa y consideraron el diseño de la prueba es otra. O sea, yo saqué excelente y ¿qué pasó? ¿No? Me cambió el significado del verbo considerar, porque consideraron excelente el diseño de la prueba, quiere decir que lo valoraron excelente, ¿no? En cambio, si yo lo saco y digo consideraron el diseño de la prueba, con su significado, quiere el significado de tuvieron en cuenta el diseño de la prueba, ¿no? Entonces, ¿lo comprenden esto? Entonces, el predicativo objetivo obligatorio, si yo lo saco, también predica sobre el objeto directo, pero cuando lo saco, me cambia el significado de la oración. Esa es una posibilidad. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. La segunda posibilidad, miren este, ejemplo 7. Los políticos encuentran cada vez más difícil atender los costes crecientes del sistema educativo. Que lo voy a simplificar acá. Los políticos encuentran difícil atender los costos de la educación. A ver, los políticos sujetos encuentran verbo predicativo, ¿verdad? Atender los costos de la educación en el objeto directo. ¿Ah? Entonces, los políticos lo encuentran, fíjense que es un predicativo objetivo porque está predicando sobre el objeto directo. ¿Qué pasa si lo saco? Los políticos
saco el adjetivo acá y me queda una secuencia gramatical. Los políticos se encuentran a atender los costos de la educación. ¿Se dan cuenta lo que pasa en 7? Si yo saco, o sea, cuando resumo lo que estoy diciendo, cuando el predicativo objetivo es obligatorio, si yo lo saco, o bien me cambia el significado de la oración, como pasa en 6, o bien me queda una construcción totalmente incoherente, como pasa en 7. ¿Ah? ¿Se entiende esto? Natalia dice que sí, los demás no sé qué están. Bien, entonces, sacando puntos como lo. Bien, entonces, ¿ah? Vamos a estos ejemplos 8 y 9. ¿Ah? En 8 dice, Johnny encogió los hombros y al sentirlo muy distante, al comprenderlo tieso y aferrado con las dos manos en el brazo de la Black Diamond, pasó a su lado con la espalda encorvada. Entonces, fíjense que es al sentirlo muy distante, que no es lo mismo que decir al sentirlo. Yo encogió los hombros y al sentirlo, al comprenderlo, fíjense que saco distante y me queda una cosa completamente distinta a la que decían antes. O sea, el objetivo obligatorio, si lo saco, ¿verdad? Como en 8, cuando lo saco, me queda un significado raro además, difícil de entender. Y el 9 ni le digo. ¿Verdad? Fíjense un ejemplo del 9. Tienes toda la razón. Los muertos tienen los miembros fríos. Los muertos sujetos tienen verbo predicativo, objeto directo en los miembros, y frío es el predicativo objetivo, obligatorio. ¿Ah? Porque fíjense lo que pasa que si lo saco, los muertos tienen los miembros. No quiere decir nada. No quiere decir una cosa que todo el mundo sabe, a no ser que el tipo esté muerto porque le mutilaron los miembros, le sacaron los brazos y las piernas. Pero se dan cuenta de lo que estoy diciendo, o sea, el objetivo obligatorio entonces es algo que es obligatorio, porque si lo saco o bien me cambia el sentido o bien me cambia el sentido de la oración principal, que es una predicación secundaria también, sobre el objeto directo. Si yo lo saco me cambia, ¿verdad? El significado de la oración principal, ¿verdad? O bien me deja una oración principal agramatical. ¿De acuerdo? Entonces, por acá viene un resumen, si no me equivoco. El predicativo objetivo, entonces, obligatorio en estos casos. El predicado selecciona una oración que tiene como sujeto el objeto directo. Entonces, si yo le saco el predicado, me queda algo totalmente gramatical. O me queda algo totalmente incoherente. ¿De acuerdo? O me queda algo, entonces, en el predicativo objetivo obligatorio, ¿verdad? El verbo principal selecciona entonces una oración cuyo sujeto es el objeto directo del verbo principal. ¿Ah? Entonces, es bastante complicado. Pero lo importante es que si yo saco el objetivo obligatorio, ¿verdad? Destruyo la secuencia principal, le cambio el significado o la convierto en la gramatical. Creo que es lo más sencillo de decir. ¿Ah? En el ejemplo anterior que es al. A ver, déjame ver el ejemplo anterior.
Ah, ese al, ese al está funcionando como si fuera un adverbio de tiempo. Es la contracción a más el, ¿ah? Pero está funcionando como un adverbio de tiempo esa contracción, porque quiere decir, este, aunque lo sentí, ¿ah? O sea, desde el punto de vista gramatical de la contracción a más el, desde el punto de vista de la función, al sentirlo, claro, exactamente, al sentirlo, ¿verdad? Todo al sentirlo muy distante, eso es un circunstancial de tiempo. ¿Ah? Al sentirlo. ¿Te acordás que los circunstanciales de tiempo pueden ser un sintagma nominal como este, el martes tengo dentista? Bueno, los verbos tienen comportamientos similares a los sustantivos y pueden estar introducidos por el artículo el, ¿no? Entonces, con la contracción, con la preposición a, me está dando entonces el tiempo y la simultaneidad. Solo pasa con los ¿de acuerdo? Bien. Entonces, acá hay un resumen. ¿Ah? Esto no importa, es cómo lo dice Sobejano, cómo lo dice Di Tulio y cómo lo dice la nueva gramática. ¿Ah? No importa porque se van a enloquecer si ven esto. ¿Ah? Nos estamos dando solo, fundamentalmente, como lo dice Ángela Di Tulio. ¿Ah? Algunas variaciones hacen la nueva gramática, pero muy, muy, muy poquitas. Sobre todo en terminología, no nos importa, porque si no, no llegamos. ¿Ah? Entonces, acá hay un resumen según Di Tulio. Los predicativos subjetivos pueden ser obligatorios o pueden ser no obligatorios. Los predicativos subjetivos obligatorios están en la predicación primaria. ¿Ah? Los predicativos subjetivos no obligatorios están en predicación secundaria. Y los predicativos objetivos son obligatorios o no obligatorios y siempre están en predicación secundaria. ¿Ah? Este esquema, después que lo repasen, van a ver que es recontra coherente. ¿No? Entonces, si entendieron los ejemplos y los repasan, van a ver que, bueno, acá como lo clasifican las distintas gramáticas no importa, salimos de acá, ¿verdad? Y vamos a ver ahora los eh, que aparecen en contextos preposicionales. Adjetivos que aparecen en contextos preposicionales. ¿Ah? Entonces, ven complementos predicativos en contextos preposicionales. Miren que perdí el chat. Sí, está. Bien. Entonces, complementos predicativos en complementos. Vamos a ver solo los que aparecen y los que le van a aparecer en el. ¿Tá?
introducidos por la preposición con y la preposición sin, porque también pueden aparecer algunos con la preposición de, pero no nos interesa y no van para el parcial, ¿no? Entonces, ¿ah? Como les decían, entonces son los que aparecen en contextos preposicionales. Los complementos predicativos pueden aparecer en estructuras encabezadas por con y por sin. ¿Ah? Entonces, fíjense, me recibió con los brazos abiertos o continuaron la sesión sin ella presente. A ver, me recibió con los brazos, me queda una secuencia rarísima de interpretar, ¿verdad? La preposición que introduce es con, y además tiene que ir con un artículo definido, los brazos, ¿verdad? Entonces, con introduce un sujeto, los brazos, y un predicado abiertos. Quiere decir, me recibió, tenía los brazos abiertos o los brazos estaban abiertos. Los brazos es el sujeto, abiertos es el predicado. ¿Ah? Si yo saco abiertos, me queda una secuencia, ¿verdad? Extrañísima. Y en continuar la sesión sin ella presente, con sin pasa lo mismo, es lo mismo decir continuar la sesión sin ella y continuar la sesión sin ella presente, ¿no? Desde el punto de vista del conceptual, capaz que es lo mismo, pero sin ella presente es otra cosa, ¿no? Entonces, ella es el sujeto y presente es el predicado. Entonces, ¿verdad? Ni los brazos abiertos ni ella presente son sintagmas nominales. La preposición introduce una secuencia bimembre de naturaleza proposicional, es decir, como si fuera una oración, que denota un estado de cosas. Es decir, los brazos estaban abiertos, ella estaba presente, ¿no? Donde los brazos es el sujeto, ¿verdad? Y abierto es el predicado, ella es el sujeto y presente es el predicado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿entendieron esto? ¿Ah? No es un sintagma nominal. Vino con la ropa sucia. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, a ver, vino, lo que introduce con es una oración donde la ropa es el sujeto y es el predicado. Porque vino con la ropa no tiene nada que ver, dando que la ropa sucia no es un sintagma nominal. Porque si fuera un sintagma nominal, sucia, adjetivo adjunto, y lo podríamos sacar. Y fíjense que no lo podemos sacar. ¿Ah? ¿Se dan cuenta de eso? Una respuesta, please. ¿Se dan cuenta que ahí, bien, ¿ah? A ver, uno con sin, vino sin la cara lavada. Sin introduce una secuencia donde la cara es el sujeto y lavada es el predicado. Porque si yo digo, si fuera un sintagma nominal, lavada sería un adjunto. Y si fuera un adjunto lo podría sacar, pero no lo puedo sacar. Vino sin la cara es una secuencia completamente anómala, porque no sabemos ni qué quiere decir, ¿no? Entonces, la preposición introduce una secuencia bimembre que tiene sujeto y predicado. El sujeto es un sustantivo, el predicado es un sustantivo con un determinante y el predicado es el adjetivo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora las construcciones absolutas. ¿Esto lo entendieron?
son predicativos entonces en construcciones preposicionales, se llaman así, ¿verdad? Predicativos en construcciones preposicionales. ¿Ah? Ahora predicativos en construcciones absolutas. Por ejemplo, esto que es del libro de Cortázar, terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la Plaza Mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Lo que me importa es terminadas estas diligencias. Bueno, terminadas estas diligencias es todo un adjunto de la oración que viene, ¿verdad? Pero es una construcción absoluta. ¿Qué quiere decir que es una construcción absoluta? Quiere decir que hay una secuencia, ¿verdad?, que funciona como adjunto de la oración que viene, que a su vez tiene un contenido proposicional, es decir, terminada es el predicado, ¿verdad? Y estas diligencias es el sujeto. Lo podemos, ¿verdad?, transformar en cuando estas diligencias estuvieron terminadas, los viajeros, o cuando estas diligencias están terminadas, los viajeros se reúnen en la Plaza Mayor de la ciudad, se comunican las observaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la construcción absoluta? La construcción absoluta consiste en que es una construcción que tiene una estructura bimetre, pausas, puede ir al principio, puede ir en el medio, ¿verdad?, pero está entre pausas, es como una inserción, yo la puedo sacar, es una construcción adjunta de la oración principal, ¿verdad?, donde la primera parte de esa construcción es el predicado y la segunda es el sujeto, ¿no? Es decir, el sujeto siempre va pospuesto y normalmente el predicado es un participio pasivo, ¿no? Fíjense cómo acá se reformula en cuando estas diligencias están terminadas, ¿verdad? Los viajeros, papá con hermano. Fíjense el ejemplo, ¿no? Terminada la clase, los alumnos se fueron en silencio. Entonces, fíjense ahí en los alumnos se fueron en silencio en la predicación primaria y terminada la clase es un adjunto de tiempo, ¿verdad?, que a su vez es como una oración donde el predicado está terminada y la clase, ¿verdad?, es el sujeto, ¿no? Es como cuando la clase terminó, los alumnos se fueron en silencio. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, lo puedo restaurar como si fuera una oración. ¿Ah? Entonces, este tipo de construcciones absolutas tienen siempre, ¿verdad?, esa construcción donde el adjetivo, que generalmente es un adjetivo participial, siempre es un participio, casi siempre es un participio, ¿verdad? Va primero el predicado y después va el sujeto, ¿no? Entonces, en las construcciones absolutas, el sujeto va pospuesto. Entonces, características de las construcciones absolutas. Son unidades bimembres de predicación, porque hay como un sujeto y un predicado. La mayoría funcionan como adjuntos, inciden en toda la oración, como en este caso, ¿verdad? Terminada la clase, los alumnos se ponen en silencio. Terminada la clase, incide sobre toda la oración, los alumnos se ponen en silencio, ¿verdad? Constituye grupos entonativos autónomos, cuando lo decimos en forma oral, terminada la clase, los alumnos se fueron en silencio, y en la escritura van entre pausas o entre comas, ¿verdad? El sujeto siempre aparece pospuesto, ¿verdad? Y los predicados de las construcciones absolutas suelen ser participios, pero a veces también son adjetivos, síntomas preposicionales o adverbios.
Nos interesa cuando son participios o adjetivos, porque estamos viendo funciones del adjetivo. ¿De acuerdo? Está perfecto ese ejemplo que pone Victoria. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Que lo podemos decir, lo podemos, cuando se murió el perro, la rabia se acabó, ¿no? O se acabó la rabia. Muerto el perro es una construcción absoluta. Perfecto. ¿Ah? Además de ser un refrán, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Ah? Bien. Entonces, lo último que nos queda es los adverbios adjetivales o adverbios cortos. ¿Ah? Los adverbios, o sea, son adjetivos que están inmovilizados en género y número, ¿no? Algunos, ¿verdad? Alternan con adverbios, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, ¿verdad? Los trámites se llevarían un gran estilo, un gran contrato en letra de mosca que a usted refriegan suave por las narices. Podríamos haber dicho, se lo refriegan suavemente por las narices. O sea, a veces alternan con el adverbio, porque son como un adverbio, porque no varían en género ni en número, ¿verdad? En ese caso, fíjense, a veces no lo podemos conmutar por un adverbio. Por ejemplo, Juan habló alto o Juan habló bajo. Juan habló altamente o Juan habló bajamente, ¿no? Entonces, son como si fueran adverbios, pero no siempre se conmutan por un adverbio, ¿no? Se llaman adverbios cortos también, ¿verdad? O se llaman adjetivos que están, ¿verdad? Adjetivos calificativos que se han recategorizado en adverbios. ¿Ah? Tienen solo una variante masculina, ¿verdad? Y singular, o a veces son participios, ¿verdad? No tienen flexión porque son adverbios, ¿verdad? Y muchas veces alternan con los adverbios en mente, como digamos, ¿no? Es decir, suavemente, suave, pero no siempre, ¿no? Como habló alto, habló bajo, porque no tenemos habló altamente o habló bajamente. Entonces, y normalmente aparecen junto al verbo. Fíjense en que se lo refriegan suave por las narices, lo podemos admitir, pero se lo refriegan por las narices suave, queda un poco raro, ¿no? Es decir, normalmente además van pegados al verbo, ¿no? Y fíjense que a veces tienen, ¿verdad? Construcciones que están restringidas léxicamente, ¿no? Como comer sano, ¿verdad? Que es raro decir alimentarse sano o ver sano, ¿no? Comer sano, ¿verdad? Es como algo que está ya en el lexicón de nuestra lengua, ¿verdad? Y a veces forman junto con el verbo predicados complejos, como hilar fino, jugar limpio, jugar sucio, usar firme. Ah, pero fíjense que estos adjetivos se comportan como si fueran adverbios, porque se llaman, ¿verdad? Se llaman adverbios adjetivales o adverbios cortos. ¿Ah? Y terminamos con el adjetivo.
Yo sé que esto es una masacre y lo tienen que leer todo de vuelta, pero me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y mucho, mucho en una sola clase. Yo ya lo sé. Pero me pueden preguntar todo lo que quieran. ¿Se entendió bastante? ¿Cómo me alegro? Se entendió bastante, pero quedan bastantes menos. ¿Cuál es la bibliografía recomendada para leer esto en profundidad? Mira, la recomendada para leer esto es Ángela Di Tullio, porque la nueva gramática dice cosas un poquito distintas. La gramática de Ángela Di Tullio la tienen con la plataforma. ¿Ah? Bueno, Lautaro, me parece genial que me digas ese aliento. Fundamentalmente, yo creo que este año nos conformamos con Di Tullio en este tema y chao. ¿Ah? Porque si empezamos a ver las pequeñas variaciones que hay en el manual y que hay en la gramática grande, es al santo botón. La de Tulio lo sistematiza bien. ¿Ah? Entonces, a mí me parece que nos conformemos con Di Tullio en este tema. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? Bueno, me alegro de dos cosas, de que lo hayas leído antes y de que además yo haya ayudado a que lo entendieras. Pero sobre todo me alegro de que lo hayas leído antes. ¿Ah? Para la clase que viene vamos a dar oraciones subordinadas y me voy a detener, porque no da para más este curso así, me voy a detener solo en oraciones subordinadas de relativo, ¿ah? Las que tradicionalmente se llamaban adjetivas, y oraciones subordinadas sustantivas. O sea, que lean la parte de oraciones subordinadas, que yo voy a seleccionar, y ahí no voy a dar todo eso. Simplemente quiero saber si las relativas son complicaditas. Pero, pero bueno, creo que dar esas dos nomás me da para una. Y después hay que dar una clase más, vemos. ¿Tienen alguna pregunta de esta clase en particular? Díganme si corto, si no corto. Bien, entonces corto y lo que yo les pido es que ustedes traten de repasar esto antes del práctico, ¿verdad? Para ver si ven que al repasarlo hay cosas que no entienden, ya van con la pregunta preparada para el práctico, ¿verdad? Porque me consta que di mucho. Bueno, entonces buenas noches, corto.